Hola queridas hermanas, amigas, familia en la fe, bienvenida a nuestro estudio, a conectarnos con la palabra de Dios. Y vamos a comenzar nuevamente a estudiar ese hermoso libro que estamos viendo, Mirando la vida a través de la cruz, que es el libro de estudio, y vamos en la lección número 7 para el día de hoy, 7a, porque la vamos a dividir en dos partes. Y antes de comenzar nuestro estudio, porque hoy analizaremos la parte doctrinal. Doctrina significa enseñanza y de repente vamos a ver algunos versículos que son un poquito difíciles de entender. Pero confiamos que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos ayude a clarificar aquellas ideas y que se hagan las raíces de nuestra fe también para poder testificar acerca de nuestro Señor. Antes de comenzar, hay algo interesante que encontré en un libro que estoy leyendo y quiero comentarlas con ustedes. Dice así: le pedimos a la Biblia que nos hable sobre nosotras mismas y todo el tiempo nos está hablando sobre el yo soy. Y quiero decirte algo me llamó la atención de este texto y tiene toda la razón. A veces abrimos las escrituras, la palabra y decimos, ¿qué tiene para mí? Eh, Como que nosotras fuéramos lo más importante cuando abrimos y estudiamos las escrituras. Y cada vez que estudiamos las escrituras, lo primero que presenta es aquel Dios santo que nos pide a nosotros también ser mujeres santas, mujeres apartadas, mujeres piadosas, mujeres que le buscamos con todo el corazón. Cuando abrimos las escrituras encontramos a ese yo soy, aquel yo soy que quiere revelarse a través de ellas, de estas santas palabras, para poder cambiar nuestras vidas. Y ojalá que ese sea nuestro concepto de hoy, eso sea nuestro incentivo el día de hoy en nuestro corazón, la disponibilidad de nuestro ser, de nuestro corazón, de nuestra mente y alma, poder decirle al Señor, Señor, quiero abrir la escritura en esta tarde y no quiero solamente exponer lo que yo he vivido, lo que yo sufro, lo que yo siento, lo que yo pretendo más adelante. Quiero escucharte a ti, Señor. Quiero escuchar al yo soy, quien puede hablar mejor de mi vida que yo misma. Vamos a tener un momento de oración. Yo te invito a inclinar tu rostro. Hay muchas peticiones a nuestro alrededor y Dios las conoce y están en nuestro corazón. Y Dios hace su voluntad porque su voluntad, querida amiga, querida hermana, la voluntad de Dios es perfecta. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Celestial, en el nombre maravilloso de Jesús, nos presentamos delante de ti, delante de un Dios santo, de un Dios todopoderoso, de un Dios que nos sostiene, de aquel Dios que nos miró con amor, de aquel Dios soberano que nos dio la oportunidad de salvación a través de Jesús, su Hijo. Gracias, Jesús, por morir en la cruz por nosotras. Y hoy estamos estudiando tu palabra, estamos estudiando, Señor, las escrituras que tanto bien nos hacen. Queremos que en esta tarde tu nombre sea glorificado. Queremos encontrar al yo soy y no solamente encontrarlo en la escritura, sino que aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué quieres decirnos tú, Señor? ¿Cuántas veces te pedimos cosas? ¿Cuántas veces, Señor, te rogamos por algo? Queremos que tú nos escuches, pero este es el momento en que nosotros nos quedamos tranquilas y comenzamos a escuchar a ese yo soy, al yo soy de la Biblia, al yo soy que está en nuestro corazón. Lo pedimos, lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a comenzar el estudio de esta tarde. Bien, y comenzamos nuestro estudio, la lección número 7, la parte A. Y dice así: a través de la cruz me identifico con la muerte y resurrección de Cristo. Recuerden, cuando hablamos de la cruz, nos estamos refiriendo también al sacrificio perfecto que hizo Jesús en aquella cruz. Entonces, el título de esta lección es muy importante porque dice que a través de la cruz me identifico ¿con qué? Con la muerte y la resurrección de Cristo. Hay una introducción en su libro y le voy a dar lectura. Dice: la carta a los romanos, que es la carta bíblica que estamos nosotros analizando, nos presenta grandes verdades, las cuales se aceptan por fe. Y esto no es de todo, pues no todos creen en Dios y en su palabra.
En la iglesia primitiva, cuando se abre el libro y la Biblia acerca de la iglesia primitiva, está hablando de aquella iglesia que se formó desde el tiempo de Pentecostés en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y es la iglesia que conforma a creyentes hasta nuestros tiempos. Desde ahí, por eso cuando dice la iglesia primitiva, se trata desde ese tiempo, de Hechos capítulo 2, ¿ya? Para que podamos clarificar eso, que no es una iglesia primitiva de antaños, no. En la iglesia primitiva se le llama a la conformación de una congregación allí en el libro de los Hechos, ¿ya? Para poder clarificar esa idea. Sigamos en la introducción. Dice, en la iglesia primitiva, como también ahora, habían algunos que tergiversaban la palabra y comenzaron a difundir ciertas ideas falsas. Entre ellas estaba el creer que se puede seguir pecando libremente, pues estamos bajo la gracia. Hay una pregunta que dice, ¿cómo corrige el apóstol estas falsas ideas? ¿Y qué debemos considerar nosotras para no caer en pensamientos como estos? Bien, aquí la introducción nos está hablando acerca de lo que pensaban algunas creyentes allí en Roma. Y dice que el apóstol Pablo tuvo un incentivo especial de poder comunicarles la verdad de Cristo. Hay algunos que tergiversaban las palabras de Dios. Entonces, quizás esos mismos pensamientos también han pasado a través de los tiempos y también los hemos tenido en nuestros tiempos. Gente que tergiversa la palabra de Dios. Por eso que es tan importante estudiarla. Por eso que es tan importante escudriñarla. Esa palabra, escudriñar, me encanta. Porque la palabra escudriñar en los originales significa excavar. Significa que nosotros vamos a excavar para encontrar un tesoro. Entonces, aun cuando hay temas muy profundos, hay terminologías muy difíciles a veces en la Biblia, nosotras cuando disponemos nuestro corazón para estudiarlas, comenzamos a excavar para encontrar tesoro y realmente que lo encontramos, porque es el Espíritu Santo que nos clarifica las ideas de nuestro corazón. Y toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y útil para enseñar. Y es por eso que el libro de Romanos es tan importante en la parte doctrinal de nuestra enseñanza, de lo que nosotros predicamos. Predicamos a un Cristo que murió, pero que también resucitó. Y esto Pablo lo quería incorporar en la iglesia en aquellos tiempos. Pero algunos tergiversaban la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque decían, vivimos en un tiempo de la gracia, y el tiempo de la gracia es el periodo que nosotras también estamos viviendo el día de hoy. Y en este periodo es un periodo hermoso donde podemos creer en Jesús sin tener que pasar por ningún sacrificio humano. Antiguamente, en otras dispensaciones o en otros tiempos o en otras eras, los seres humanos para poder comunicarse con Dios tenían que hacer algo, tenían que hacer algún mérito. Dios nunca ha cambiado a través de los tiempos, pero la relación con el hombre sí ha cambiado. Dios le ha permitido vivir ciertos periodos en la historia de la humanidad. Hay el tiempo de la inocencia, el tiempo de la caída, está el tiempo de los jueces, de los reyes, está el tiempo de la gracia, que es el tiempo que nos corresponde a nosotros. Y en este tiempo es el tiempo desde que murió Cristo en la cruz y resucitó, se comenzó aquel periodo llamado la gracia. Y la palabra gracia significa un don no merecido. Por eso que recibimos el regalo de la salvación en este periodo, un periodo maravilloso. Pero algunos, como los romanos allí, tergiversaban la palabra, decían, bueno, si vivimos en un tiempo de la gracia y Dios no nos va a castigar si si seguimos pecando, entonces podemos pecar deliberadamente. Y Pablo le dice, no es así. No es así. Aunque el tiempo de la gracia está determinado por la libertad que tenemos en Cristo, esta libertad no nos hace a nosotros aceptos para poder pecar deliberadamente. Recuerden que aún siendo creyentes, nosotros podemos pecar. Pero cuando nosotros pecamos, está el Espíritu Santo que nos dice que hicimos algo mal. Entonces nos ponen las alertas en nuestro corazón porque se queda inquieto nuestra vida
Y es porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo se entristece dentro de los creyentes cuando pecamos y no nos deja dormir a veces. Y es por eso que necesitamos tener cuentas claras con Dios. Y cada vez que le pedimos perdón a Dios no es para salvación, porque Dios ya nos salvó. Esa fue una oración de una vez y para siempre. Cuando el Señor quitó el velo de nuestros ojos y cambió nuestra eternidad, eso fue una vez y para siempre. Pero después, como seguimos pecando, nosotros tenemos que tener cuentas claras con nuestro Dios y pedirle perdón, confesar los pecados, dice Primera de Juan capítulo 1, verso 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese versículo no es para inconversos, ese está destinado para los creyentes, aunque también lo usamos para el resto de la gente, pero es para ti y es para mí cada vez que nosotros cometemos errores. Los errores son pecados, según la Escritura. Y dice la Escritura que a algunos allí en Roma, Pablo les hablaba, no, no es así, no tienen que pecar. Entonces, fíjate lo que dice allí en tu libro, Lección. ¿Cómo termina el capítulo 5 de Romanos? Y vamos a leer el texto bíblico, lo que dice Romanos capítulo 5, los últimos versículos de ese capítulo, el verso 20 y el verso 21. Dice así la Escritura, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó ¿qué? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y aunque ese texto o esos dos textos son un poquito confusos a veces de entender las terminologías, lo que quiere decir acá el versículo habla de que había un tiempo antes de la gracia que se llamaba el tiempo de la ley. Y la ley estaba para corregir a los hombres. Había ley porque había muchos errores. Entonces la manera de corregir los errores era a través de la ley. Pero cuando vino Cristo y murió en la cruz por nuestros pecados, Él nos libró también del peso de la ley. Según el concepto del tiempo de la ley, todos nosotros éramos pecadores, entonces todos teníamos que pagar. Pero cuando vino Cristo y apareció ese periodo maravilloso de la gracia, nosotras entendemos por fe que lo que teníamos que haber pagado nosotras, según lo que decía la ley, alguien la había pagado por nosotras, que es Cristo. Así que Cristo pagó el precio de nuestra culpa cuando nosotros nos enfrentábamos a la ley de Dios. ¿Se dan cuenta la importancia de estos versículos? Entonces ahora vivimos bajo la gracia. Entonces Pablo les recuerda a los hermanos, tengan cuidado con esto. Eh, dice allí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, porque iba a haber más pecado, obviamente. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, que es la gracia de Dios, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para la vida eterna, mediante quién. Y aquí viene la persona más importante, el ser más importante, aquel Dios que nos salvó, llamado Jesucristo, que murió en la cruz por ti, querida amiga. Él murió en la cruz por ti. Y qué lindo saber esto. El título de nuestra lección arriba dice, me identifico en la muerte y la resurrección de Cristo. Nos identificamos, por eso es que es tan importante conocer esta verdad. Pablo le decía, cuidado a los de Roma, cuidado creyentes, cuidado. No piensen que el pecado, pecar deliberadamente va a ser tan fácil para ustedes. También tienen que dar cuenta. Y nosotros también tenemos que dar cuenta. La Escritura menciona un tribunal. Y nosotras vamos a estar también en un tribunal, no para condenación, porque ya fuimos libres de esa condenación del pecado que nos guiaba y nos llevaba hacia el infierno. Cristo cambió nuestra eternidad. Pero aún así, siendo creyentes, los creyentes también vamos a pasar por un tribunal. Y en ese tribunal nosotros vamos a quizás ser bendecidas por nuestro Dios, o quizás vamos a ser muy avergonzadas por las cosas que pudimos haber hecho y no las hicimos. Por aquellas cosas que a lo mejor hicimos y no las confesamos. Todas aquellas cosas que nadie sabe.
las cosas que están ocultas en el corazón y que no confesaste ni que yo confesé, van a aparecer también aquel día cuando el Señor nos llame. Qué impactante es esto. Una vez mi esposo puso el ejemplo del tribunal de Cristo y dijo que era como que alguien era llamado y tenía que subir como un peldaño, así como cuando entregaban las coronas en los griegos y tenían que subirse a un podio para poder recibir su corona. Bueno, de la misma manera, cuando el Señor nos llame, vamos a estar como en alto y nos vamos a ser visibles. ¿De qué manera de repente no alcanzamos a dimensionar cómo? Porque no es algo humano. Eh, pero una cosa sé, que ante nuestro Dios debemos de darle las cuentas claras. Y eso también debe llenar nuestro corazón para decir, hay algo pendiente, Señor, contigo, hay algo que no te he pedido perdón, hay algo que he hecho que nadie conoce, que está en mi corazón constantemente, es mi pecado regalón, allí está, lo conservo, lo llevo hace años y no te lo he soltado, Señor, no lo he dejado, no te he pedido perdón. Quizás es el tiempo para ponerse a cuentas con Dios. Recuerda que el Señor viene pronto por su iglesia y de ahí no tenemos 5 segundos para pedir perdón por todo lo que hemos hecho. La idea es, tú cometes un pecado, lo confiesas delante de Dios y las cuentas están claras con tu Dios. Vamos a ver lo que dice el libro más adelante. Dice, al abundar el pecado, entre paréntesis, porque el hombre es pecador por naturaleza, eso lo sabemos, Dios en su infinita misericordia manifestó su justicia y su gracia a la persona del Señor Jesucristo, quien cargó todos nuestros pecados para llevarnos a Él. Pero, dice el libro, por lo que notamos en el capítulo 6 de Romanos, había algunos que consideraban que por estar bajo la gracia, entre paréntesis, significa favor no merecido de Dios, podían llevar una vida de pecado, pues el juicio de Dios ya no estaba sobre ellos. Es lo mismo que les he comentado anteriormente, que se sentían con la libertad, si el Señor ya nos perdonó la eternidad, la tenemos asegurada, entonces no importa que pequemos. Y no era tan así. Por eso que Pablo les exhorta a estos hermanos, tengan cuidado con lo que hacen. Y ese mismo llamado es para nosotras. Veamos lo que dice el libro. Lea Romanos 6, del 1 al 15 y conteste qué dice el apóstol para creer que habían algunos que tenían estas ideas. Y vamos a ir al texto bíblico, ¿les parece? Romanos capítulo 6. Vamos a leer del verso 1 al 15. Muertos al pecado, dice el título. Vamos a darle lectura. Fíjate lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Verso 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Verso 12, un llamado para nosotros. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículos muy importantes, sobre todo los últimos, cuando dice a los creyentes,
Les dice verso 12, no reine pues el pecado en vosotros, no reine el pecado en vosotros. Si es verdad, nosotros seguimos pecando, pero como les dije en delante, debemos aprender a tener ese hábito piadoso de confesar nuestros pecados delante de nuestro Dios que es santo y que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña de nuestros corazones y de nuestras mentes, a quien no le podemos ocultar nada, no podemos tener nada oculto. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Ananías y Zafira? Aquel matrimonio que quiso ocultar, había prometido algo a Dios y no lo cumplieron. Y el apóstol Pedro le dice, ¿por qué mientes al Espíritu Santo? Y los dos murieron. Y fue un testimonio para la iglesia en ese tiempo. Bueno, no podemos ocultar nada delante de Dios. Dios conoce tu corazón, Dios conoce mi corazón. Sabe lo que hacemos, sabe lo que sentimos, sabe lo que estamos pensando. Saben nuestros temores, nuestros miedos, nuestros fracasos, nuestros éxitos. Nuestro Dios nos conoce. Tu Dios te conoce, hermana. Tu Dios te conoce, tal como tú eres. Por eso es que cuando abrimos las escrituras, lo que te decía y lo que leía del libro, nosotros no nos encontramos simplemente que alguien nos ayude a nuestra vida, porque la importancia aquí no es mi vida, es encontrar aquel yo soy que nos conoce más que nosotras mismas. Así es que es interesante esto. Pablo les pide a los hermanos, tengan cuidado que el pecado no se enseñoree de vosotros. Vamos a ver lo que dice acá el libro. Ustedes tienen que rellenar ahí qué dice el apóstol o qué piensa el apóstol para creer que habían algunos que tenían esas ideas de pecar deliberadamente, aún siendo creyentes. Al final dice de ese párrafo, estos creyentes no entendían lo que encerraba esta idea de identificarse con Cristo y su obra. Por esta razón les corrige mostrándole grandes verdades. Este eran los argumentos de este hombre llamado Pablo. Pablo fue un instrumento de Dios. Aquí el importante es nuestro Dios, quien usó a Pablo para hablarles con argumento a estos creyentes. ¿Y es por qué? Porque Dios está preocupado de sus hijos. Y si Dios se preocupó de los hijos de aquella iglesia primitiva, de aquellos primeros creyentes, de aquellos que también fallaron delante de Dios, Dios se preocupó de ellos. Bueno, también Dios se preocupa de nosotros en cada momento de nuestra vida. Y una de las preocupaciones que tiene Dios constantemente es esta, que estemos a cuentas con Él en cada minuto de nuestra vida. Bien, y ahí también aparece una tabla de las dispensaciones para que ustedes vayan viendo que nuestro Dios ha tenido un trato especial con la raza humana durante varios periodos de tiempo que nosotros llamamos dispensaciones. Entonces, cuando a ustedes le pregunten qué es lo que es una dispensación, la dispensación son periodos de tiempo en que Dios le permite vivir a la humanidad, en que la relación con Él ha cambiado a través de los tiempos. No es que Dios ha cambiado, Dios sigue intacto, Dios no ha cambiado, sino que la relación con los seres humanos ha cambiado a través de todos los tiempos. Así que ustedes pueden ver ahí, estudiar un poco más en profundidad lo que nosotros llamamos y consideramos y estudiamos y creemos en las dispensaciones. En este tiempo nosotros estamos viviendo una dispensación, un periodo de tiempo llamado la gracia. Y la gracia es un regalo de Dios inmerecido. Eso significa que Jesucristo, por el hecho de morir en la cruz y pagar el precio por nosotras y resucitar, nos ha regalado la salvación. Y esa salvación nos ha permitido de que nosotros no tenemos ningún mérito humano para pagar ni para acercarnos a Dios, porque los méritos están en Jesucristo. Desde que Jesús muere y resucita, de ahí comienza el periodo que nosotros estamos viviendo llamado la dispensación de la gracia. Hoy en día la gente puede acercarse a Dios y puede acercarse confiadamente a través de los méritos de Jesús, reconociendo que Jesús es el Salvador.
Por eso es que es tan importante predicar el Evangelio. Hoy es más que nunca necesitamos que los demás sepan que Jesucristo es el Señor, que Él murió y no tan solo murió como algunos lo tienen crucificado, sino que Él también resucitó. Y de eso se trata también nuestra fe. Vivimos en un periodo de la gracia, pero ese periodo de la gracia tuvo que pagarse un precio. El precio lo pagó Cristo por nosotros. Entonces, por eso es que Pablo le exhorta a los de Roma y le dice, tengan cuidado ustedes creyentes. No piensen que porque Cristo ya pagó, ustedes van a vivir deliberadamente pecando y sin importarles por qué han pecado. Sino que ellos tenían que también hacer un peso espiritual de sus acciones, de lo que ellos estaban haciendo delante de nuestro Dios. Y por eso que tenían que tener cuentas claras con Dios. Vamos a ir ahora, entendiendo qué dispensación estamos viviendo, qué más le exhorta Pablo a estos creyentes allá en Roma. Y vamos a ver, según nuestro título de la lección, que a través de la cruz me identifico con la muerte y la resurrección de Cristo. Vamos al punto 1. Está en la página 33 en su libro. Dice allí el punto 1, el creyente se identifica con la muerte de ¿quién? De Cristo. Estamos viendo, analizando la muerte de Cristo. Y vamos a leer el texto de Romanos capítulo 6, verso 4. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. O sea, nos podemos identificar por la muerte que Cristo hizo en aquella cruz. Veamos lo que dice el librito. Dice, hemos muerto ¿a qué? Al pecado. Y acá hay algo interesante. Cuando nosotros hablamos de identificarnos con la muerte de Cristo, estamos hablando también que nosotras hemos muerto al pecado. ¿Y qué significa esto? Hay dos terminologías importantes que debemos analizar cuando hablamos de pecado. Ustedes ya saben, ya lo hemos estudiado, la palabra pecado en los originales griegos significa amartía o jamartía, y eso significa errar al blanco. Todos los errores, aunque sea una mentirita pequeñita, decimos nosotros, todo es pecado delante de Dios porque Dios es santo. La Biblia dice en Romanos capítulo 3 que no hay justo ni aún uno y que todos hemos pecado y estábamos destituidos, o sea, echados fuera de la gloria de Dios. Más aún dice que Cristo, por su muerte, Él nos reconcilió con el Padre. Era solamente el sacrificio de Cristo favorable ante los ojos de Dios para nosotros ser salvas. ¿Ya? La palabra pecado, cuando hablamos que hemos muerto al pecado, está hablando que cuando Cristo murió por nosotras y recibimos a Jesús en nuestro corazón como nuestro suficiente Salvador, también Dios ha sacado a través de Jesús el pecado de nuestras vidas y nos cambia nuestra eternidad. ¿Qué significa eso? Está hablando del pecado original. Entonces nosotras, ¿cómo tenemos el pecado original? Del momento que nacemos. Todos los seres humanos, desde el momento de nacer, nacen con pecado. Se le llama el pecado original, heredado de nuestros primeros padres, que fueron Adán y Eva. Eso todos los de la raza humana lo tienen. Todo ser humano nace con pecado. Entonces, por eso que la Escritura dice que no hay justo ni aún uno, porque todos nacemos con el pecado que llama la Biblia el pecado original. Cuando Cristo muere en la cruz, Él nos quita ese pecado original. Por eso ese pecado original ya no está con nosotros. El Señor se lo llevó, ya no vuelve nunca más. Entonces, cuando Él sacó ese pecado original de nuestra vida, fue en esa única oportunidad, cuando le dijimos a Cristo que entrara a morar a través de su Santo Espíritu a nuestra vida. En ese mismo instante, el Señor quita de nosotros ese pecado original. Ahora hay otra cosa, nosotros después de ser creyentes seguimos pecando, obviamente porque vivimos en esta carne y esta carne tiende a pecar. Entonces a veces igual se nos pasan algunos pensamientos negativos, igual hay cosas que debemos hacer y no las hacemos, igual nos enojamos y decimos cosas por nuestra boca, igual seguimos cometiendo pecado, pero ya no tenemos el pecado original porque el Señor lo sacó, lo erradicó definitivamente de nuestras vidas.
¿ya? Por eso es que nosotras tenemos la seguridad de que nos vamos al cielo. No por nuestros méritos, sino solamente por los méritos de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo a través de su muerte y de su resurrección, Él sacó el pecado original de nuestras vidas. Y por eso que nos cambió la eternidad una vez y para siempre, como dice el libro de Hebreos. Entonces, por eso es que la letra A acá en el librito dice, hemos muerto al pecado. ¿A qué pecado? Al pecado original. Leamos el libro. Dice el creyente, al identificarse con la obra de Cristo, se identifica, entre paréntesis, por fe en su muerte y acepta la fe que ha muerto con él al pecado. ¿Qué dice la palabra al respecto? En Romanos capítulo 6, verso 6. Mira lo que dice y ahí ustedes tienen que rellenar en su libro. Mira lo que dice la palabra, la escritura. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nuevamente está hablando acerca de un viejo hombre, está hablando de una vieja naturaleza, estamos hablando acá en ese término espiritual, ¿ya? Todo es una terminología espiritual. Antes éramos la antigua Nevenca, la vieja Nevenca, nuestra vieja naturaleza. El Señor la sacó de nosotras, sacó el pecado original. Ya no vamos a condenación porque el Señor Jesús con su muerte y resurrección cambió nuestra eternidad. Qué maravillosa verdad tenemos. Dice el librito abajo, el creyente murió con Cristo en la cruz con el objetivo que el cuerpo del pecado sea destruido, pues sabemos muy bien que la paga del pecado es muerte, pero por la obra de Cristo en la cruz, el creyente murió con él para no servir más al pecado. Y dice más el libro, la creyente verdadera ya no vive para agradar al pecado, sino que vive para agradar a aquel que dio su vida por ella. Entonces, eso debiera de ser. Por eso que Pablo también les exhorta a los de Roma y le dice, tengan cuidado, aunque nuestro cuerpo carnal nos pide a veces pecar. Hay algunos creyentes que les encanta pecar deliberadamente porque se sienten en libertad de hacerlo porque ya no van a ir a la condenación. Pero la idea no es esa y lo mismo es para nuestros tiempos, en este periodo de la gracia tan hermoso, donde no hicimos ningún mérito humano para acercarnos a Dios, porque Cristo pagó el precio por nosotras. No debemos de pensar y tomar esa libertad de estar en Cristo para, para pecar deliberadamente como lo intentaron de hacer o lo hacían los de Roma. Querida amiga, ten cuidado con lo que haces, ten cuidado con lo que piensas. Tengamos cuidado en nuestras acciones, tengamos cuidado en las decisiones que tomamos. Pidamos al Señor sabiduría de lo alto. No somos mujeres perfectas, nos equivocamos. ¿Cuántas veces nos equivocamos? Nos equivocamos como hija, nos equivocamos como mamá, nos hemos equivocado como hermana, nos hemos equivocado como persona, como esposa. Pero qué lindo es saber que nuestro Dios nos ayuda, nos alienta a poder pensar que no debemos de reconocer que Él nos puede gobernar a nosotros a través de su Espíritu Santo. Entonces, eso necesitaban saber también los de Roma. Necesitaban que Pablo les hablara así fuerte, no sigan pecando, no lo hagan porque a Dios no le agrada. Lo mismo nos dice la Escritura el día de hoy, en agosto del 2020. Vivimos un tiempo muy complicado alrededor, pero también hay muchos que siguen pecando deliberadamente. A los creyentes Dios les dice, ten cuidado, no sigas pecando porque vas a tener que dar cuenta de cada cosa que haces frente a tu Dios. Querida hermana y amiga, y el desafío de esta tarde es ese, estar a cuentas con Dios. Y es necesario. Y si hemos pecado, abogado tenemos con nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Él es el que restaura nuestra vida. Yo te quiero dejar ahora con una canción hermosa que cantamos un día junto a ustedes y que tiene una letra maravillosa y quizás la letra que nos impulsa a seguir avanzando y siendo victoriosos en nuestra fe. Que Dios te bendiga.